El invierno de 1382 cayó sobre Toledo con una ferocidad inusual. La nieve, rara en aquella ciudad castellana, cubrió las calles empedradas y los tejados de las casas apiñadas dentro de las murallas medievales. El río Tajo fluía oscuro y silencioso bajo el puente de Alcántara, como si incluso las aguas supieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. En una casa modesta del barrio judío, cerca de la sinagoga de Santa María la Blanca, una mujer llamada Raquel estaba dando a luz. Era su primer hijo, y el parto había sido difícil. Llevaba ya 14 horas de labor, y la comadrona, una anciana judía llamada Sara, comenzaba a temer lo peor. «Empuja, hija», urgía Sara, su voz tensa con preocupación. «El niño debe nacer antes del amanecer, o lo perderemos». Raquel, empapada en sudor a pesar del frío que se filtraba por las rendijas de la ventana, reunió las últimas reservas de su fuerza y empujó con todo lo que tenía. Y entonces, justo cuando las campanas de la catedral primada comenzaban a tocar las 3 de la madrugada, el niño nació. Pero no lloró. Sara tomó al bebé, le limpió la boca y la nariz, le dio palmadas suaves en la espalda. Nada. El niño permanecía silencioso, sus ojos cerrados, su pequeño cuerpo inmóvil. «No», susurró Raquel, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Por favor, Dios, no». Y entonces, como si respondiera a su plegaria, el niño abrió los ojos. Pero no eran los ojos de un recién nacido. Los bebés normalmente tienen miradas vagas, sin enfocar, perdidas en el mundo difuso entre el vientre y la vida. Los ojos de este niño eran diferentes. Estaban enfocados, conscientes, mirando directamente a Sara con una intensidad que hizo que la anciana comadrona retrocediera involuntariamente. «¿Qué pasa?», preguntó Raquel intentando incorporarse. «¿Por qué no llora?». «Yo no lo sé». Sara tragó saliva, tratando de sacudirse la sensación de inquietud que le había causado esa mirada. «Está vivo, está respirando. Solo no llora». Le entregó el bebé a Raquel, quien lo acunó contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo en hebreo. El padre del niño, un comerciante de telas llamado Isaac, entró en la habitación, su rostro marcado por la preocupación y el agotamiento de una noche sin dormir. «¿Está bien?», preguntó. «¿Raquel está bien?». «Ambos están bien», respondió Sara, aunque su voz carecía de la alegría que normalmente acompañaba el anuncio de un nacimiento exitoso. «Tienes un hijo, Isaac, fuerte y sano». Isaac se acercó a su esposa y miró al niño en sus brazos. El bebé lo observó con esos ojos extrañamente conscientes, y por un momento Isaac sintió el mismo escalofrío que había experimentado Sara. «Sus ojos», murmuró, «es como si pudiera ver a través de mí». «Es solo tu imaginación», dijo Raquel, aunque ella misma había notado algo inusual en la mirada de su hijo. «Está cansado del viaje al mundo. Todos los bebés son extraños en sus primeras horas». Decidieron llamarlo Daniel, por el profeta que había interpretado sueños y visiones. Era un nombre apropiado, aunque no sabían cuán apropiado resultaría ser. Los primeros meses de la vida de Daniel fueron normales, o al menos así parecían. Comía, dormía, crecía como cualquier bebé saludable. Pero había pequeñas cosas que inquietaban a Raquel. La forma en que Daniel la miraba a veces, como si estuviera evaluándola, juzgándola. La manera en que sus ojos seguían conversaciones que no debería poder comprender. Y sobre todo su silencio. La mayoría de los bebés lloraban constantemente, por hambre, por incomodidad, por el simple deseo de atención. Daniel casi nunca lloraba. Cuando tenía hambre, simplemente miraba a Raquel hasta que ella entendía. Cuando algo le molestaba, hacía un pequeño sonido de disgusto, pero nunca se descontrolaba en llanto. «No es natural», le confió Raquel a Sara durante una visita. «Los bebés deben llorar. Así es como se comunican. Pero Daniel es como si no lo necesitara». «Algunos niños son más tranquilos que otros», respondió Sara, aunque ella misma no parecía convencida. «Dale tiempo. Cuando comience a hablar, será diferente». Tenía razón, pero no de la manera que esperaban. Daniel pronunció su primera palabra a los 8 meses de edad, lo cual ya era inusualmente temprano. Pero la palabra en sí fue aún más perturbadora. Era una tarde de septiembre.
y Raquel estaba preparando la cena mientras Daniel jugaba en el suelo con algunos bloques de madera que Isaac había tallado para él. De repente, el niño dejó de jugar y miró hacia la puerta, como si viera algo que su madre no podía ver, y entonces habló clara y distintamente. «Tomás». Raquel se dio vuelta sorprendida. Era imposible. Los bebés de 8 meses balbucean, hacen sonidos sin sentido, no pronuncian nombres con perfecta claridad. «¿Qué dijiste, mi amor?», preguntó acercándose a su hijo. Daniel la miró con esos ojos demasiado conscientes. «Tomás de Torquemada», dijo. «Vendrá pronto». El nombre cayó sobre Raquel como una piedra de hielo. Tomás de Torquemada era un dominico, un inquisidor que había ganado reputación por su celo en perseguir a los herejes. Era conocido en toda Castilla, temido por judíos y conversos por igual. Pero Daniel era un bebé de 8 meses. ¿Cómo podía saber ese nombre? Daniel. Raquel se arrodilló junto a su hijo, su corazón latiendo rápido. «¿Dónde oíste ese nombre?». El niño la miró con una expresión que era demasiado seria, demasiado adulta para su rostro infantil. «Lo recuerdo», dijo simplemente. «Recuerdo su rostro. Recuerdo sus preguntas. Recuerdo el fuego». Y entonces, como si no hubiera dicho nada extraordinario, Daniel volvió a sus bloques de madera, apilándolos con concentración intensa. Raquel se quedó arrodillada, temblando. Esto no era normal. Esto no era posible. Los bebés no hablaban así. No recordaban cosas que no habían vivido. No pronunciaban nombres de inquisidores con voz clara y sin miedo. Cuando Isaac llegó a casa esa noche, Raquel le contó lo que había sucedido. Al principio, él lo descartó como su imaginación o quizás una coincidencia. Tal vez Daniel había escuchado el nombre en alguna conversación y lo había repetido sin entender. Pero entonces Daniel los miró a ambos y habló de nuevo. «Padre Isaac ben Abraham», dijo con su voz aguda de bebé, «comerciante de telas, casado con Raquel Bat-Sara. Vives en la calle de la Judería, casa número 7. Tienes un hermano en Segovia llamado David». Isaac sintió que la sangre se le helaba. Todo eso era correcto, pero nadie le había dicho esas cosas a Daniel. El niño no podía haber aprendido esa información de conversaciones casuales. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Isaac, su voz apenas un susurro. Daniel inclinó la cabeza como si estuviera considerando la pregunta. «Lo recuerdo», dijo finalmente. «Recuerdo muchas cosas. Recuerdo nombres, rostros, lugares. Recuerdo juicios. Recuerdo gritos. Recuerdo el tribunal». «¿Qué tribunal?», preguntó Raquel, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «El tribunal de la fe», respondió Daniel, «donde juzgan a los que no creen, donde hacen preguntas que no tienen respuestas correctas, donde el fuego espera». Los padres se miraron con horror creciente. Su hijo de 8 meses estaba describiendo los tribunales de la Inquisición con un conocimiento que ningún niño debería poseer. «Esto no puede ser», susurró Isaac. Es imposible». «Muchas cosas son imposibles», dijo Daniel, sus ojos fijos en su padre. «Pero aún así suceden». En las semanas que siguieron, el don, o maldición, de Daniel se volvió más pronunciado. Comenzó a hablar con fluidez completa a los 10 meses, construyendo oraciones complejas que habrían impresionado a un niño de 5 años. Pero no era solo su habilidad lingüística lo que perturbaba a sus padres, era lo que decía. Hablaba de hombres que habían sido juzgados por la Inquisición años antes de su nacimiento, describiendo los tribunales con detalles que solo alguien presente podría conocer. Nombraba inquisidores, notarios, testigos. Describía salas de tortura, instrumentos específicos, palabras exactas pronunciadas durante los interrogatorios. Al principio, Isaac y Raquel intentaron mantenerlo en secreto. No dejaban que Daniel hablara con extraños. Inventaban excusas cuando los vecinos preguntaban por qué no lo veían más. Pero en una comunidad tan cerrada como el barrio judío de Toledo, los secretos eran difíciles de mantener. La primera persona externa en escuchar a Daniel hablar fue el rabino Moshe, un hombre sabio de 60 años que había servido a la comunidad durante décadas. Isaac, desesperado por consejo, le había pedido que viniera a su casa. «Rabino», dijo Isaac cuando Moshe llegó, «hay algo en mi hijo que necesita ver, algo que no puedo explicar». Moshe entró en la casa y vio a Daniel sentado en el suelo,
ahora con casi 1 año de edad, pero con la postura y expresión de alguien mucho mayor. «Shalom, Rabino Moshe ben Eliezer», dijo Daniel antes de que el anciano pudiera hablar. «Es bueno verlo de nuevo». Moshe se detuvo en seco. Nadie le había dicho su nombre completo al niño. «¿Cómo?» comenzó, pero Daniel continuó. «Nos conocimos antes. No en esta vida, pero en los recuerdos que llevo. Usted estaba en el tribunal cuando juzgaron a Abraham Halevi en el año de 1371. Fue acusado de practicar judaísmo en secreto después de su conversión. Usted testificó a su favor, habló de su carácter, pero no sirvió de nada. Lo quemaron el 23 de mayo de ese año. El color se drenó del rostro de Moshe. Lo que el niño decía era verdad. Abraham Halevi había sido un amigo cercano, un converso que había continuado practicando el judaísmo en secreto. Moshe había arriesgado mucho al testificar en su defensa, y el trauma de ver a su amigo quemado vivo lo había perseguido durante más de 1 década. «Esto es...» Moshe se sentó pesadamente en una silla. «Esto es imposible. ¿Cómo puede saber estas cosas?» «Lo recuerdo», dijo Daniel simplemente. «No sé por qué, no sé cómo, pero desde que nací tengo memorias que no son mías, memorias de juicios, de condenas, de personas que sufrieron. Es como si llevara sus historias dentro de mí». Moshe estudió al niño durante un largo momento. En su vida había visto muchas cosas extrañas, pero esto era diferente. Esto desafiaba toda comprensión racional. «Hay historias», dijo finalmente, «de almas que regresan, que llevan memorias de vidas pasadas. Los cabalistas hablan de Gilgul, la transmigración de almas. Pero esto es diferente. No estás hablando de una vida pasada tuya. Estás hablando de testificar, de ser testigo de cosas que otros vivieron. Soy un recipiente», dijo Daniel, «un libro donde están escritas sus historias. No sé por qué fui elegido, pero sé que debo recordar, debo decir sus nombres, debo contar lo que les hicieron». «¿Pero por qué?», preguntó Raquel, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Por qué tú? ¿Por qué mi hijo debe cargar con esto?». Daniel la miró con una tristeza que no debería existir en un rostro tan joven. «Porque alguien debe recordar, madre. Alguien debe decir los nombres de los olvidados. Alguien debe testificar por aquellos que ya no pueden hablar». Moshe se levantó, caminando nerviosamente por la pequeña habitación. «Esto es peligroso», dijo. «Si la Inquisición se entera de esto, si los inquisidores escuchan que un niño está revelando secretos de sus tribunales, vendrán por él, y vendrán por todos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Isaac desesperadamente. «¿Cómo protegemos a nuestro hijo?». «No pueden», dijo Daniel con calma. «La verdad no puede ser escondida para siempre. Ya están hablando de mí, ya están preguntando, y pronto vendrán a ver por sí mismos». Tenía razón. Los rumores ya habían comenzado a extenderse más allá del barrio judío. Un niño que hablaba como un adulto. Un niño que conocía secretos que ningún niño debería conocer. Un niño que recordaba los juicios de la Inquisición. Algunos lo llamaban un milagro de Dios. Otros una prueba de posesión demoníaca. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa. El niño era extraordinario, y lo extraordinario siempre atraía atención. Atención que, en la Toledo de 1382, podía ser mortal. La primera visita oficial llegó 2 meses después, cuando Daniel tenía 14 meses de edad. 3 hombres aparecieron en la puerta de Isaac, 2 frailes dominicos y un notario del Santo Oficio. «Isaac ben Abraham», dijo el fraile mayor, un hombre de rostro severo llamado Fray Diego. «Hemos recibido informes sobre tu hijo, informes que, de ser ciertos, son de gran interés para la Iglesia». Isaac sintió el miedo apoderarse de él, pero intentó mantener la calma. «Mi hijo es solo un niño, hermano. No sé qué informes has recibido, pero...» «Sabemos que habla de los tribunales», interrumpió Fray Diego, «que nombra a inquisidores, que describe juicios, que posee conocimiento que no debería tener». Se inclinó más cerca, sus ojos fijos en Isaac. «La pregunta es, ¿cómo obtuvo ese conocimiento? ¿Es un don de Dios revelando las verdades de los justos juicios de la Iglesia? ¿O es algo más oscuro, información susurrada por fuerzas demoníacas?» «Que él es solo un niño»,
repitió Raquel saliendo de la casa con Daniel en sus brazos. Un niño pequeño que habla temprano. Lo que dice son fantasías, imaginaciones. Fray Diego de Santillana, interrumpió Daniel mirando directamente al inquisidor. Nacido en Burgos en el año de 1338. Entró en la orden dominica a los 16 años. Fue asignado al Tribunal de la Fe de Toledo en 1365. Ha juzgado 43 casos desde entonces. 32 terminaron en condena, 8 en ejecución. El silencio que siguió fue absoluto. Fray Diego se había quedado pálido, mirando al niño con una mezcla de asombro y horror. «¿Cómo?», comenzó, pero su voz se quebró. Daniel continuó, implacable. «También recuerdo el caso de María de Ocaña, juzgada en marzo de 1378. Fue acusada de brujería por una vecina que codiciaba su tierra. La tortura duró 3 días. Confesó todo lo que le pidieron que confesara. Fue quemada el 15 de marzo. Murió gritando su inocencia. Pero tú, Fray Diego, escribiste en el informe que murió en paz, reconciliada con Dios». «¡Silencio!», gritó Fray Diego, su rostro ahora rojo de ira y algo más. Vergüenza quizás, o miedo. «Este niño está poseído. Habla con la voz del demonio». «No hablo con voz del demonio», dijo Daniel calmadamente. «Hablo con las voces de los muertos, de aquellos que fueron silenciados, y seguiré hablando, porque alguien debe recordar». Fray Diego se volvió hacia sus compañeros. «Este niño debe ser llevado ante el Tribunal de la Fe, debe ser interrogado, examinado. Si es posesión, será exorcizado. Si es brujería, será juzgado». «¡No!», gritó Raquel, apretando a Daniel contra su pecho. «No se lo llevarán». «No tienes elección», dijo Fray Diego con frialdad. «El Santo Oficio tiene jurisdicción sobre todos los asuntos de herejía y posesión. El niño será llevado. La orden vendrá mañana». Los 3 hombres se fueron, dejando a Isaac y Raquel temblando de miedo. Sabían lo que significaba ser llevado ante el Tribunal de la Fe. Pocos salían sin ser marcados, física, mental o espiritualmente. Esa noche, mientras Daniel dormía, sus padres discutieron en susurros desesperados. «Debemos huir», dijo Isaac, «esta misma noche. Podemos ir a Portugal o quizás a los territorios musulmanes en el sur». «No llegaríamos lejos», respondió Raquel. «Nos buscarían, y cuando nos encontraran, el castigo sería peor». «Entonces, ¿qué? ¿Simplemente entregamos a nuestro hijo a la Inquisición? No hay otra opción». Una nueva voz se unió a la conversación. Era Daniel, de pie en el umbral de su pequeña habitación, sus ojos brillando en la oscuridad. «Debo ir, debo enfrentarlos». «No», dijo Raquel, las lágrimas comenzando de nuevo. «Eres solo un niño. No puedes...». «Soy más que un niño», interrumpió Daniel. «Llevo dentro de mí las voces de los muertos, sus historias, sus verdades. Y esas verdades deben ser dichas, incluso ante aquellos que las temen más». Se acercó a sus padres, tomando las manos de ambos con sus pequeñas manos. «No tengan miedo por mí. Lo que viene, viene. Pero prometo esto. No importa lo que suceda. La verdad será contada. Los nombres serán dichos. Y aquellos que creyeron que sus secretos estaban seguros, descubrirán que nada permanece oculto para siempre». Isaac y Raquel no sabían qué decir. Su hijo de 14 meses hablaba con la sabiduría y el coraje de un profeta. Era aterrador y asombroso al mismo tiempo. Y en lo profundo de la noche, mientras Toledo dormía bajo su manto de estrellas frías, el destino de Daniel se sellaba. Mañana vendría la orden. Mañana sería llevado ante el Tribunal de la Fe. Y mañana, la ciudad de Toledo comenzaría a comprender que algunos secretos, no importa cuán profundamente enterrados, siempre encuentran una manera de salir a la luz, especialmente cuando son llevados por un niño que recuerda lo que nadie debería recordar. La mañana llegó demasiado pronto. El sol apenas había comenzado a iluminar las calles empedradas de Toledo cuando los guardias del Santo Oficio aparecieron en la puerta de Isaac. Eran 6 hombres armados con espadas y bastones, más de los necesarios para detener a un niño de 14 meses, pero su número revelaba el nerviosismo que el caso había generado entre las autoridades eclesiásticas. Fray Diego los acompañaba, su rostro severo mostrando las líneas profundas de una noche sin dormir. Detrás de él venía otro hombre que Isaac no reconoció, alto, delgado,
vestido con el hábito negro de los dominicos, pero con una presencia que hacía que incluso Fray Diego pareciera disminuido en comparación. «Este es el inquisidor general de Toledo», anunció Fray Diego con voz tensa. «Fray Rodrigo de Medina. Ha venido personalmente para supervisar el caso de tu hijo». Fray Rodrigo tenía aproximadamente 50 años, con cabello gris cortado al estilo tonsura, ojos oscuros que parecían evaluar cada detalle, y manos que se movían con gestos precisos y medidos. Era conocido en toda Castilla como uno de los inquisidores más brillantes y despiadados de su generación. Había enviado a más de 100 personas a la hoguera en sus 20 años de servicio. «Isaac ben Abraham», dijo Fray Rodrigo, su voz suave, pero portando una autoridad incuestionable. «Tu hijo será llevado al palacio arzobispal para ser examinado. Puedes acompañarlo, pero no interferirás en el proceso. ¿Entendido?» Isaac asintió, sin confiar en su voz. Raquel apareció en la puerta, sosteniendo a Daniel, quien observaba la escena con calma inquietante para un niño tan pequeño. «Fray Rodrigo de Medina», dijo Daniel antes de que nadie más pudiera hablar, «inquisidor general de Toledo desde 1376, responsable de 116 condenas, 43 ejecuciones. Conocido por su meticulosidad en los interrogatorios y su capacidad para extraer confesiones, incluso de los más resistentes. Los guardias retrocedieron involuntariamente. Varios se santiguaron. Fray Diego palideció aún más, si eso era posible, pero Fray Rodrigo simplemente inclinó la cabeza ligeramente, estudiando a Daniel con renovado interés. «Interesante», dijo. «Muy interesante. Entonces es verdad lo que dicen sobre ti, niño». «Todo es verdad», respondió Daniel, «y mucho más que aún no se ha dicho. Entonces tendremos una conversación muy iluminadora en el tribunal». Fray Rodrigo hizo un gesto a los guardias. «Tráiganlo. Con cuidado. No quiero que se diga que el Santo Oficio maltrata a los niños». La procesión a través de las calles de Toledo atrajo multitudes. Los rumores sobre el niño milagroso o poseído, dependiendo de a quién se le preguntara, se habían extendido rápidamente. Cientos de personas se alineaban en las calles, algunos gritando bendiciones, otros murmurando oraciones de protección contra el mal. El palacio arzobispal dominaba el centro de Toledo, una estructura imponente de piedra gris que había sido sede del poder eclesiástico en la región durante siglos. Sus salas habían presenciado incontables juicios, y sus mazmorras habían albergado a incontables acusados. Ahora, el más joven de todos ellos estaba a punto de cruzar sus puertas. Daniel fue llevado a una sala grande en el segundo piso. No era una mazmorra. El Santo Oficio quería que esto pareciera un examen, no una tortura, pero la atmósfera era igualmente opresiva. Las paredes de piedra estaban desnudas, excepto por un crucifijo grande que dominaba un extremo de la sala. En el centro había una mesa larga donde se sentaban 5 hombres, Fray Rodrigo en el medio, Fray Diego a su derecha, y 3 otros clérigos que Isaac no reconocía. A un lado de la sala, separado por una barrera de madera, había espacio para observadores. Isaac y Raquel fueron colocados allí, junto con el rabino Moshe, quien había insistido en venir como testigo. También había otros, nobles curiosos, clérigos de menor rango, incluso algunos conversos que habían escuchado los rumores y querían ver por sí mismos. Daniel fue colocado en una silla especial que habían traído, pequeña, diseñada para un niño, pero con correas en los brazos que podían usarse para sujetar si fuera necesario. El niño se sentó calmadamente, sus piernas colgando sin tocar el suelo, sus manos descansando en su regazo. «Daniel ben Isaac», comenzó Fray Rodrigo, su voz resonando en la sala, «has sido traído ante este tribunal para ser examinado. Se dice que posees conocimientos inusuales, que hablas de cosas que ningún niño debería saber. Antes de comenzar te preguntaré, ¿juras decir la verdad ante Dios y este tribunal?» «Siempre digo la verdad», respondió Daniel. «Es lo único que puedo hacer. Las voces que llevo dentro no me permiten mentir». «¿Voces?» Fray Rodrigo se inclinó hacia adelante. «¿Estás admitiendo que escuchas voces? ¿Voces que te dicen qué decir?» «No son voces en ese sentido», explicó Daniel con paciencia que parecía imposible para su edad. «Son memorias, recuerdos de cosas que vi, aunque no las viví.
como si hubiera estado presente en juicios y torturas y ejecuciones que ocurrieron antes de mi nacimiento. «Y eso, niño, es imposible», intervino Fray Diego. «Los muertos no hablan. Sus memorias no pueden ser transferidas a los vivos. Lo que describes es o una fantasía de tu imaginación infantil o...» Hizo una pausa dramática. «La obra del demonio, quien te susurra información que usa para sus propósitos malignos. Si es fantasía», dijo Daniel calmadamente, «entonces puedo ser fácilmente desacreditado. Pregúntenme sobre casos específicos, sobre nombres, sobre fechas, y veremos si lo que digo es verdad o mentira». Los 5 inquisidores se miraron entre sí. Claramente habían discutido esta posibilidad antes. Fray Rodrigo asintió a uno de los otros clérigos, quien abrió un libro grande, un registro de juicios pasados. «Muy bien», dijo Fray Rodrigo. «Si es conocimiento verdadero lo que posees, entonces deberías poder responder preguntas sobre casos que solo los miembros de este tribunal conocen. Fray Bernardo, por favor». El clérigo con el libro se aclaró la garganta. «En el año de 1374, un hombre fue juzgado en este mismo tribunal. Fue acusado de herejía. ¿Puedes decirnos su nombre?» Daniel cerró los ojos por un momento, como si estuviera accediendo a una biblioteca interna. En 1374, este tribunal juzgó 18 casos. ¿A cuál se refiere? ¿Al carpintero Pedro de Valladolid, acusado de negar la transubstanciación? ¿O quizás al comerciante judío Abraham ibn Ezra, acusado de blasfemia contra la Virgen María? ¿O tal vez se refiere a la monja Teresa de Ávila, acusada de mantener correspondencia con un supuesto hechicero? El silencio en la sala era total. Fray Bernardo consultó su libro con manos temblorosas, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. Es correcto», susurró. «Todos esos casos ocurrieron en 1374. Los 3 nombres son exactos». «Pregúntenme más», dijo Daniel, abriendo los ojos. «Pregúntenme sobre cualquier caso. Pregúntenme detalles que solo los presentes podrían saber». Durante la siguiente hora, los inquisidores bombardearon a Daniel con preguntas. Casos de años atrás, algunos documentados en los registros oficiales, otros que solo vivían en las memorias de aquellos que habían estado presentes. Y Daniel respondió cada pregunta con precisión aterradora. Nombró acusados y acusadores. Describió salas de tortura específicas y los instrumentos usados. Citó confesiones textuales. Incluso corrigió errores en los registros oficiales, señalando casos donde los escribanos habían anotado mal fechas o nombres. Pero fue cuando comenzó a hablar de cosas no documentadas que la verdadera incomodidad se instaló en la sala. «El caso de Elena de Burgos en 1377», dijo Daniel. «Los registros oficiales dicen que confesó voluntariamente después de 3 días de encarcelamiento. Pero eso es mentira. Fue torturada. El potro primero, luego el agua. Confesó después de 7 horas de tormento. Pero Fray Diego ordenó que eso no se registrara, porque había torturado sin la autorización apropiada del obispo». Fray Diego se puso de pie bruscamente, su rostro rojo. «Eso es una calumnia, una mentira del demonio para desacreditar al santo oficio». «¿Es mentira?» Daniel lo miró directamente. «Entonces, ¿por qué tu mano tiembla ahora? ¿Por qué el sudor corre por tu frente? La culpa tiene una cara, Fray Diego, y la veo en la tuya». «Suficiente». Fray Rodrigo golpeó la mesa. «Daniel, si lo que dices es verdad, si realmente posees estos recuerdos, entonces debes entender la gravedad de lo que estás acusando. Estás diciendo que miembros de este tribunal han falsificado registros, han torturado sin autoridad, han mentido en documentos oficiales de la Iglesia». «No estoy acusando», respondió Daniel. «Estoy recordando, estoy testificando. Soy la voz de aquellos que ya no pueden hablar. Y hay más, mucho más que aún no he dicho». Se volvió para mirar a cada uno de los inquisidores en la mesa, uno por uno. «Fray Bernardo de León», comenzó señalando al clérigo con el libro de registros. «En 1379 aceptaste un soborno de 50 florines de oro de la familia Mendoza para declarar inocente a su hijo, quien había sido acusado de sodomía. El joven era culpable, pero tu necesidad de pagar deudas de juego era mayor que tu compromiso con la justicia».
Fray Bernardo dejó caer el libro, su rostro perdiendo todo color. Fray Antonio de Salamanca. Daniel se volvió hacia otro de los clérigos. Mantienes una relación con una mujer casada en el barrio de San Martín. Has roto tu voto de castidad docenas de veces, pero condenas a otros por pecados menores, enviándolos a prisión o peor. Fray Antonio se puso de pie temblando. Esto es... No pudo terminar la frase, su culpa demasiado evidente en su rostro. ¿Y tú, Fray Rodrigo de Medina? Daniel finalmente dirigió su atención al inquisidor general. El más peligroso de todos, porque tú genuinamente crees en lo que haces. No actúas por codicia como Fray Bernardo, ni por hipocresía como Fray Antonio. Actúas por convicción, lo cual te hace más terrible porque justificas cada crueldad, cada injusticia, cada muerte como servicio a Dios. Fray Rodrigo no se inmutó, simplemente estudió a Daniel con esos ojos oscuros e inescrutables. Continúa, dijo calmadamente. ¿Qué pecados ocultos crees que poseo? En 1372, dijo Daniel, juzgaste a una mujer llamada Beatriz de Toledo. Fue acusada de brujería por su vecina, pero la verdadera razón era que había rechazado los avances románticos del hijo del alcalde. Las pruebas contra ella eran débiles, fabricadas. Tú lo sabías. Tu propio notario te advirtió que el caso era dudoso, pero la familia del alcalde era poderosa, y tú querías su apoyo político. Así que la condenaste de todos modos. Fue quemada viva, gritando su inocencia hasta el final. Por primera vez, algo pasó por el rostro de Fray Rodrigo. No fue culpa exactamente, pero quizás un reconocimiento incómodo. ¿También recuerdas eso, niño? ¿Recuerdas sus gritos? Recuerdo todo, dijo Daniel, y ahora había lágrimas en sus ojos. Recuerdo cada grito, cada plegaria, cada último aliento. Llevo dentro de mí el peso de 137 almas que pasaron por este tribunal. Algunos eran culpables de los crímenes de los que fueron acusados. Muchos no lo eran, pero todos sufrieron. Todos fueron juzgados por hombres que se creían instrumentos de Dios, pero que a menudo eran solo instrumentos de su propio poder, su propio miedo, su propia ambición. Se puso de pie en su silla, un niño de 14 meses con lágrimas en las mejillas, pero con voz firme como el acero. Y ahora ustedes me juzgan a mí, me llaman poseído, me llaman instrumento del demonio. Pero la verdad es que les aterro porque expongo lo que prefieren mantener oculto. No soy yo quien está poseído, son ustedes, poseídos por la certeza de su propia rectitud, ciegos a las injusticias que cometen en nombre de la fe. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Las palabras de Daniel colgaban en el aire como una acusación que no podía ser ignorada. Finalmente, Fray Rodrigo habló, su voz baja pero clara. Este niño es peligroso. No porque esté poseído por demonios, sino porque posee algo más peligroso. Verdad inconveniente. Verdad que, si se difunde, podría socavar la autoridad de este tribunal, de la Iglesia, de todo el sistema de justicia eclesiástica que hemos construido. Se levantó, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta estar frente a Daniel. ¿Qué hacemos contigo, niño? No puedo simplemente dejarte ir, no después de lo que has dicho aquí hoy, pero tampoco puedo condenarte fácilmente. Eres demasiado joven para ser ejecutado. La Iglesia tiene límites, incluso nosotros, y ejecutarte convertiría lo que has dicho en martirio, en leyenda que se contaría durante generaciones. Entonces déjame vivir, dijo Daniel. Déjame hablar. Deja que la verdad salga a la luz. La verdad, repitió Fray Rodrigo con una sonrisa amarga. La verdad es un lujo que no podemos permitirnos. La verdad causaría caos, sembraría dudas sobre todos los juicios que hemos realizado, destruiría la fe de la gente en la justicia de la Iglesia. Se inclinó más cerca de Daniel. No, niño, no puedes vivir libre, pero tampoco puedes morir. Así que habrá una tercera opción. Serás entregado a un monasterio remoto, lejos de Toledo, donde vivirás en silencio bajo supervisión constante. No podrás hablar con nadie, excepto los monjes asignados a cuidarte. Y si alguna vez intentas compartir tus memorias con otros, entonces la protección de tu juventud ya no se aplicará. ¿Un prisionero entonces?, dijo Daniel. Un prisionero por el crimen de recordar.
Un huésped protegido, corrigió Fray Rodrigo. Protegido de aquellos que querrían hacerte daño por lo que sabes, y protegiendo a la iglesia de la disrupción que causarías. Se volvió hacia los guardias. Preparen al niño para el transporte. Partirá mañana al amanecer hacia el monasterio de San Pedro de Cardeña, cerca de Burgos. Nadie más debe saber de su paradero, y que esta audiencia se selle bajo secreto del Santo Oficio. Cualquiera que hable de lo que se dijo aquí hoy será acusado de difamación contra la iglesia. Isaac y Raquel intentaron protestar, pero los guardias los contuvieron. El rabino Moshe comenzó a gritar sobre injusticia, pero fue expulsado de la sala rápidamente. Los otros observadores fueron amenazados con excomunión si hablaban de lo que habían presenciado. Daniel fue llevado de regreso a su celda temporal en el palacio. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió y Fray Rodrigo entró solo esta vez sin guardias. No podía dormir, dijo el inquisidor, sentándose en una silla frente a la celda. Tus palabras me persiguen, especialmente sobre Beatriz de Toledo. Entonces, ¿sí la recuerdas? La recuerdo claramente, admitió Fray Rodrigo. Y tienes razón, sabía que las pruebas eran débiles. Pero en ese momento pensé que el bien mayor, mantener el apoyo político del alcalde, justificaba la injusticia hacia una persona. ¿Y ahora? Ahora no sé qué pensar. He dedicado mi vida a servir a la iglesia, a protegerla de herejes y pecadores. He creído que cada decisión que tomé, por difícil que fuera, era correcta. Pero tú haces que cuestione todo. Se inclinó hacia adelante. Dime, Daniel, si realmente llevas estas memorias, si realmente eres testigo de todo lo que ha ocurrido en estos tribunales, ¿qué propósito tiene? ¿Por qué existirías? ¿Qué se supone que logre tu testimonio? Daniel lo miró a través de las barras. No lo sé, no elegí esto, pero si tengo un propósito, creo que es este: recordar a aquellos que olvidaron que la justicia y el poder no son lo mismo, que servir a Dios no significa aplastar a los débiles, que la verdad, por inconveniente que sea, es más sagrada que la conveniencia. Palabras hermosas, dijo Fray Rodrigo, pero el mundo no funciona con palabras hermosas. Funciona con poder, con orden, con jerarquía. Y para mantener ese orden, a veces los individuos deben ser sacrificados, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. Fray Rodrigo se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Para lo que sirva, lamento lo que debe suceder. Lamento que un niño deba pagar el precio por verdades que los adultos no quieren escuchar, pero lo haré de todos modos, porque creo que el bien mayor lo requiere. Entonces seguirás siendo lo que siempre has sido, dijo Daniel, un hombre que confunde el poder con la rectitud, y cuando finalmente enfrentes tu propio juicio, y todos lo hacemos eventualmente, espero que recuerdes este momento. Espero que recuerdes la cara del niño que dijiste la verdad y a quien silenciaste por conveniencia. Fray Rodrigo no respondió, simplemente salió, cerrando la puerta detrás de él. Esa noche, Daniel no durmió. En su lugar, susurró nombres en la oscuridad. 137 nombres de aquellos cuyos recuerdos llevaba, una letanía de los olvidados, una oración por los silenciados. Y en algún lugar de Toledo, fuerzas comenzaban a moverse que cambiarían todo. Porque no todos los que habían presenciado el tribunal de Daniel estaban dispuestos a permanecer en silencio. Los 3 días que siguieron al tribunal fueron extraños y tensos en Toledo. Oficialmente, nada había cambiado. El Santo Oficio continuaba sus operaciones normales, los mercados seguían funcionando, las campanas de la catedral marcaban las horas como siempre. Pero bajo la superficie de normalidad, algo había comenzado a cambiar. Los que habían presenciado el testimonio de Daniel, a pesar de las amenazas de excomunión, no podían contener completamente lo que habían visto. En conversaciones susurradas en tabernas, en confesiones murmuradas a sacerdotes de confianza, en cartas enviadas a parientes en otras ciudades, la historia se filtraba. Un niño de 14 meses había nombrado los pecados ocultos de los inquisidores. Un niño había recordado juicios que deberían haber sido olvidados. En el barrio judío la comunidad estaba dividida. Algunos veían a Daniel como un profeta enviado por Dios para exponer la injusticia. Otros lo temían,
preocupados de que su existencia solo traería más persecución sobre ellos. El rabino Moshe intentaba mantener la calma, pero incluso él estaba profundamente perturbado por lo que había presenciado. Isaac y Raquel habían sido devueltos a su casa, pero bajo vigilancia constante. Guardias del Santo Oficio observaban su puerta día y noche, asegurándose de que no intentaran huir o comunicarse con su hijo. La angustia de Raquel era palpable. Su bebé estaba encerrado en el palacio arzobispal y ella no podía hacer nada para protegerlo. Pero no todos en Toledo estaban dispuestos a aceptar el veredicto del tribunal. En una casa modesta cerca de la puerta de bisagra, 4 hombres se reunían en secreto. Eran conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo, algunos voluntariamente, otros bajo presión, pero que mantenían lealtades complejas a ambas comunidades. El líder del grupo era un hombre llamado Miguel de Segovia, un comerciante próspero de unos 40 años. Había sido bautizado como Jacob ben Samuel, pero había tomado un nombre cristiano después de que la Inquisición comenzara a investigar a su familia. La conversión había salvado sus negocios, pero no su conciencia. «El niño debe ser liberado», dijo Miguel, su voz baja pero firme. «Lo que está haciendo el Santo Oficio es una abominación. Están silenciando la verdad porque les es inconveniente». «¿Y cómo propones liberarlo?», preguntó otro hombre, Fernando de Ávila. «El palacio arzobispal está fuertemente vigilado. Los guardias están en alerta máxima desde el tribunal. Sería suicidio intentar entrar». «No estoy sugiriendo que entremos», respondió Miguel. «Estoy sugiriendo que creemos una distracción tan grande que no tengan más remedio que evacuar el palacio». Un tercer hombre, Pedro de Guadalajara, se inclinó hacia adelante. «¿De qué tipo de distracción estás hablando?». Miguel miró a cada uno de ellos, asegurándose de que estuvieran preparados para lo que estaba a punto de proponer. Fuego, un fuego grande, visible desde toda la ciudad. Si el palacio arde, o si parece que está ardiendo, tendrán que sacar a todos, incluyendo al niño. Y en la confusión podremos llevárnoslo. ¿Estás hablando de incendiar el palacio arzobispal?». Fernando parecía horrorizado. Eso sería considerado sacrilegio. Nos quemarían vivos si nos atrapan. Nos quemarán de todos modos eventualmente, dijo el cuarto hombre, un joven de 22 años llamado Diego de Zamora. La Inquisición eventualmente viene por todos nosotros. Los conversos siempre somos sospechosos, siempre vigilados, siempre a una acusación de distancia de la hoguera. Al menos esto sería por una razón que vale la pena. «No estoy hablando de quemar el palacio completo», aclaró Miguel. «Solo una sección, el ala este donde están los archivos antiguos. Hay toneladas de pergaminos viejos allí, combustible perfecto. Y más importante, está lo suficientemente lejos de donde mantienen al niño para que no esté en peligro, pero lo suficientemente cerca para forzar una evacuación». Los 4 hombres discutieron durante horas, sopesando los riesgos, planificando cada detalle. Era una locura, lo sabían, pero también sabían que si no hacían nada, el niño desaparecería en un monasterio remoto, su voz silenciada, su testimonio enterrado. Y algo en ellos, quizás la parte que recordaba lo que era vivir con miedo constante, o quizás simplemente el deseo de hacer algo correcto en un mundo de injusticias, los impulsó a seguir adelante. En el palacio arzobispal, Daniel pasaba sus días en una celda que era cómoda, pero aún era una celda. Le habían proporcionado juguetes apropiados para su edad, bloques de madera, muñecas de trapo, pero él los ignoraba en su mayoría. En su lugar pasaba horas sentado en silencio, sus ojos cerrados, como si estuviera navegando a través de las memorias que llenaban su mente. Los guardias que lo vigilaban estaban inquietos. No era natural, decían entre ellos. Un niño tan pequeño no debería ser tan quieto, tan contemplativo. Algunos creían que verdaderamente estaba poseído. Otros pensaban que era algún tipo de santo. Todos estaban de acuerdo en que era perturbador. Fray Rodrigo visitaba a Daniel cada tarde. No era obligatorio. El niño estaba bajo custodia segura y no requería atención especial del inquisidor general, pero algo atraía a Rodrigo de vuelta. Las conversaciones que tenían eran extrañas. Un niño pequeño y un inquisidor veterano discutiendo teología, justicia y la naturaleza de la verdad. «¿Alguna vez te arrepientes?»,
Preguntó Daniel durante una de estas visitas. De las decisiones que has tomado, de las personas que has condenado. Fray Rodrigo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. El arrepentimiento implica que hice algo incorrecto, y en el momento de cada decisión creí que estaba haciendo lo correcto. ¿Cómo puedo arrepentirme de seguir mi conciencia? Pero tu conciencia estaba mal informada, dijo Daniel, basada en suposiciones falsas, en evidencia fabricada, en prejuicios que no reconocías como tales. Quizás. O quizás tú ves las cosas con la claridad de la retrospectiva, mientras que yo tenía que tomar decisiones en el momento, con información imperfecta y bajo presión constante. ¿Eso justifica las injusticias? No, pero las explica. Y la explicación no es lo mismo que la justificación. Daniel abrió los ojos y miró directamente a Rodrigo. ¿Sabes lo que creo? Creo que parte de ti sabe que has hecho mal. Pero admitirlo destruiría la imagen que tienes de ti mismo, como un hombre justo, sirviendo a Dios. Así que construyes elaboradas racionalizaciones, te dices a ti mismo que el bien mayor requiere sacrificios difíciles, que la fe a veces exige crueldad, pero en el fondo, en el lugar silencioso donde no puedes mentirte a ti mismo, sabes la verdad. Fray Rodrigo se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo habitual. Si estás en lo correcto, si llevo esa culpa oculta, ¿qué sugieres que haga con ella? Cámbiala, dijo Daniel simplemente. Usa tu poder para deshacer algunas de las injusticias. Revisa casos dudosos. Libera a aquellos encarcelados injustamente. Admite errores. No puedes deshacer el pasado, pero puedes cambiar el futuro. ¿Y destruir mi autoridad en el proceso? ¿Socavar la confianza en el santo oficio? ¿Crear caos y duda? ¿Crear honestidad y justicia? Corrigió Daniel. Pero tienes razón en una cosa. Requeriría coraje. Más coraje que el que necesitas para enviar a otros a la hoguera. Fray Rodrigo se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mañana partirás hacia el monasterio. Esta es probablemente nuestra última conversación. Así que te diré esto. Me has hecho cuestionar cosas que pensé que eran certezas. No sé si eso es un regalo o una maldición, pero has dejado una marca en mí, niño, y esa marca no se borrará fácilmente. Cuando Fray Rodrigo se fue, Daniel cerró los ojos nuevamente. Podía sentir algo cambiando en el aire, algo que se estaba construyendo. Las memorias que llevaba dentro se agitaban, inquietas, como si supieran que eventos significativos estaban por desarrollarse. La medianoche del tercer día trajo con ella una oscuridad profunda. Era la fase de luna nueva, y nubes espesas cubrían el cielo, ocultando incluso las estrellas. Las calles de Toledo estaban desiertas, los ciudadanos encerrados en sus casas, los guardias nocturnos haciendo sus rondas con pasos lentos y rutinarios. Miguel y sus 3 compañeros se movían por las sombras cerca del palacio arzobispal. Cada uno llevaba un saco lleno de materiales cuidadosamente seleccionados, trapos empapados en aceite, teas preparadas, pedernal y acero. Habían estudiado el edificio durante días, memorizando los horarios de guardia, identificando puntos débiles en la vigilancia. El ala este del palacio, donde se almacenaban los archivos antiguos, tenía solo 2 guardias en el turno nocturno. Miguel y Fernando los distrajeron con una pelea fingida en la calle cercana, mientras Pedro y Diego se deslizaban por una ventana mal asegurada en el primer piso. Una vez dentro, se movieron rápidamente. Las salas de archivo estaban llenas de estanterías de madera seca, cargadas con pergaminos y libros que tenían décadas, a veces siglos de antigüedad, material perfecto para un fuego rápido y furioso. Colocaron los trapos empapados en aceite estratégicamente, creando caminos de fuego que se extenderían rápidamente, pero de manera controlada. No querían causar muertes, solo caos suficiente para forzar una evacuación. Cuando todo estaba en su lugar, Pedro encendió la primera tea. «Que Dios nos perdone», susurró mientras tocaba la llama a los trapos empapados en aceite. El fuego se extendió con una velocidad que los sorprendió incluso a ellos. En cuestión de minutos, las llamas lamían las vigas del techo y el humo comenzaba a llenar el ala este. Los 4 hombres salieron por donde habían entrado, moviéndose rápidamente para alejarse antes de que fueran vistos. El primer grito de «¡Fuego!» vino de un guardia en el segundo piso. Pronto, todo el palacio estaba en caos.
Guardias corrían en todas direcciones, algunos intentando combatir el fuego, otros evacuando salas importantes. Las campanas de alarma comenzaron a sonar, despertando a toda la ciudad. Fray Rodrigo fue despertado por uno de sus asistentes. «Excelencia, el palacio está ardiendo. Debe evacuar inmediatamente». Rodrigo se vistió rápidamente, su mente trabajando incluso en medio del pánico. El fuego estaba en el ala este, pero el viento podría llevarlo a otras partes del edificio. Necesitaban evacuar a todos los prisioneros, todos los documentos importantes, y el niño. «Traigan al niño», ordenó. «Inmediatamente». 2 guardias corrieron hacia la celda de Daniel. Cuando llegaron, la puerta ya estaba abierta, las cerraduras forzadas. La celda estaba vacía. «¡Ha desaparecido!», gritó uno de los guardias. «El niño ha desaparecido». Miguel y sus compañeros habían actuado durante la confusión. Mientras los guardias estaban distraídos por el fuego, habían forzado la puerta de la celda de Daniel y lo habían sacado del palacio a través de una ruta de evacuación secundaria que habían identificado en su planificación. Daniel no resistió. Cuando Miguel llegó a su celda, el niño simplemente lo miró y asintió, como si hubiera estado esperando este momento. «¿Quién eres?», había preguntado Miguel. «Un amigo», respondió Daniel, «y has arriesgado mucho para liberarme. Espero que valga la pena. Solo ven, no tenemos mucho tiempo». Envolvieron a Daniel en una manta oscura y lo sacaron del palacio en medio del caos de la evacuación. Para cuando alguien se dio cuenta de que faltaba, ya estaban a salvo en una casa segura en el otro lado de la ciudad. El fuego en el palacio arzobispal ardió durante 3 horas antes de ser finalmente controlado. El ala este fue completamente destruida. Décadas de archivos, documentos históricos, registros de casos antiguos, todo convertido en cenizas, pero milagrosamente no hubo muertes. Los ocupantes del palacio habían sido evacuados a tiempo. Sin embargo, cuando Fray Rodrigo hizo el inventario de lo que se había perdido, su rostro se volvió sombrío. «Los registros del tribunal», dijo a Fray Diego. «Los registros de los últimos 20 años, todos destruidos, incluyendo...». Fray Diego no pudo terminar la pregunta. «Incluyendo todos los casos que el niño mencionó, todas las evidencias de las irregularidades que describió. Todo se ha ido». Fray Diego pareció aliviado por un momento, pero luego una realización llegó a él. El fuego. ¿Fue deliberado? ¿Alguien inició esto para destruir evidencia? ¿O para crear una distracción?, dijo Fray Rodrigo. Para ocultar el verdadero objetivo, el niño. Ordenó una búsqueda completa de la ciudad. Cada casa, cada sótano, cada granero. Guardias patrullaban las calles cuestionando a cualquiera que se viera sospechoso. La puerta de bisagra, la puerta del sol, todas las salidas de Toledo fueron cerradas y vigiladas, pero Daniel había desaparecido como si nunca hubiera existido. En la casa segura, Miguel y sus compañeros se enfrentaban a una realización incómoda. Ahora tenían al niño más buscado de Castilla escondido bajo su techo. ¿Qué harían con él? «No podemos quedarnos en Toledo», dijo Fernando. «Nos buscarán en cada rincón, y cuando nos encuentren, la pena será muerte por fuego. Necesitamos sacarlo de la ciudad», acordó Pedro. «¿Pero cómo? Todas las puertas están vigiladas, y no podemos simplemente caminar hacia afuera con un niño pequeño sin levantar sospechas». Daniel, sentado en una silla demasiado grande para él, había escuchado en silencio. Ahora habló. «No necesitan sacarme de la ciudad». Los 4 hombres lo miraron. «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel. «Mi propósito aquí estaba terminando de todos modos», explicó Daniel. «He dicho lo que necesitaba decir. Los nombres han sido pronunciados, las verdades han sido reveladas. Lo que suceda ahora depende de otros, no de mí. Pero te atraparán. Y cuando lo hagan, interrumpió Daniel, será mi tiempo. El tiempo que he tenido ha sido prestado, robado de los muertos cuyos recuerdos llevo. No tenía la intención de vivir una vida larga. Solo necesitaba vivir el tiempo suficiente para testificar». «Eres solo un niño», dijo Diego con voz rota. «No deberías hablar así. No deberías aceptar la muerte con tanta calma». «No soy solo un niño», respondió Daniel. «Soy 137 voces en un cuerpo pequeño. Soy el testimonio de los olvidados,
y mi trabajo aquí está casi completo. Miguel se arrodilló frente a Daniel, mirándolo a los ojos. ¿Qué quieres que hagamos? Arriesgamos nuestras vidas para liberarte. Dinos cómo podemos ayudarte. Daniel pensó por un momento. Hay una cosa. Quiero ver a mis padres. Una última vez. ¿Pueden hacer eso? Los 4 hombres intercambiaron miradas. Era peligroso, pero ¿cómo podían negarle a un niño la oportunidad de despedirse de su familia? Lo haremos, prometió Miguel. Pero debe ser rápido y debe ser esta noche. Cada hora que pasa, la búsqueda se intensifica. Cerca de las 3 de la madrugada, figuras encapuchadas se acercaron a la casa de Isaac y Raquel. Los guardias que vigilaban la puerta habían sido distraídos. Otra pelea fingida, gritos de fuego en una calle cercana, cualquier cosa para darles unos minutos preciosos. Miguel golpeó la puerta en un patrón específico. 3 golpes rápidos, pausa, 2 golpes lentos, que había sido acordado previamente con el rabino Moshe. La puerta se abrió de inmediato. Raquel casi colapsó cuando vio a Daniel. Lo tomó en sus brazos, sollozando, presionando su rostro contra el cabello de su hijo. Isaac abrazó a ambos, lágrimas corriendo por su rostro en la oscuridad. «Mi bebé», susurraba Raquel una y otra vez. «Mi precioso bebé». Permanecieron así durante varios minutos, una familia reunida brevemente en medio del caos. Luego Daniel se separó suavemente. «Madre, padre, no tenemos mucho tiempo, y hay cosas que debo decirles». Los llevó a la mesa, donde se sentaron en la penumbra iluminada solo por una vela solitaria. «Lo que soy, lo que puedo hacer, no es natural. Ustedes lo saben. Yo lo sé. Llevo dentro de mí las memorias de los muertos, y ese peso es más de lo que cualquier persona debería llevar, especialmente un niño». «No hables así», dijo Raquel. «Encontraremos una manera. Podemos huir, ir a otro país». «No, madre. Mi tiempo se acerca. Lo puedo sentir. Las memorias se están volviendo más intensas, más urgentes. Es como si todos esos que murieron estuvieran empujando hacia adelante, queriendo que sus historias sean contadas una última vez». Se volvió hacia Isaac. «Padre, cuando me haya ido, cuando todo esto haya terminado, quiero que hagas algo por mí. Escribe los nombres, todos los nombres que recuerdes que mencioné. Escríbelos y guárdalos. Algún día, quizás en una generación, quizás en un siglo, alguien necesitará saber que estas personas existieron, que sufrieron, que fueron recordadas. Lo haré», prometió Isaac. «Escribiré cada nombre que recuerde. Y madre», Daniel tomó la mano de Raquel, «no llores por mí cuando me haya ido. He vivido más vidas en estos 14 meses de las que la mayoría vive en 80 años. He visto siglos de injusticia, he llevado el peso de incontables almas, y pronto ese peso se levantará. Estaré en paz. Finalmente, estaré en paz». Raquel no podía hablar a través de sus sollozos. Simplemente sostuvo a su hijo, memorizando cada detalle de su rostro, sabiendo que sería la última vez. Cuando finalmente fue hora de irse, Daniel besó a cada uno de sus padres. «Los amo, y aunque no lo recuerde después de esta vida, si es que hay algo después, sepan que en este momento, en este breve tiempo que tuvimos juntos, fueron todo para mí». Miguel tocó el hombro de Daniel gentilmente. «Debemos irnos, los guardias volverán pronto». Daniel asintió y dejó que lo llevaran de vuelta a la noche. Raquel e Isaac los observaron irse, aferrándose el uno al otro, sus corazones rompiéndose, pero también llenos de un extraño orgullo. Su hijo era extraordinario, y aunque su tiempo sería corto, sería memorable. En el palacio arzobispal, Fray Rodrigo no dormía. Estaba en su oficina, mirando las ruinas humeantes del ala este desde su ventana, cuando un pensamiento llegó a él. El fuego, la fuga del niño, la destrucción de los registros. Todo era demasiado conveniente, demasiado coordinado, y de repente supo que el niño había orquestado esto de alguna manera, o al menos lo había previsto. Había dicho su verdad, había expuesto los secretos, y luego había asegurado que las evidencias documentales fueran destruidas. Sin los registros, Fray Rodrigo no podía probar o refutar las acusaciones que el niño había hecho. Las palabras de Daniel permanecerían como testimonio, pero no habría documentos para corroborarlas o contradecirlas. Era brillante y aterrador.
Encuéntrenlo, dijo Fray Rodrigo a sus asistentes. No importa lo que cueste, encuéntrenlo antes de que pueda hablar con más gente, antes de que pueda difundir más de sus verdades. Pero en su corazón, Rodrigo sabía que era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Las semillas de duda habían sido plantadas. Y no importa lo que sucediera con el niño ahora, esas semillas germinarían. El amanecer llegó a Toledo encontrando la ciudad en un estado de agitación. El humo todavía se elevaba de las ruinas del ala este del palacio. Las búsquedas continuaban en cada barrio. Y en algún lugar oculto en las sombras, un niño que no debería existir esperaba su destino final. Un destino que estaba a solo unas horas de distancia. El amanecer del cuarto día rompió sobre Toledo con un cielo rojo sangre. Los toledanos más supersticiosos lo tomaron como un presagio. Un cielo así solo aparecía cuando eventos significativos estaban por ocurrir. Los más prácticos simplemente lo atribuyeron al humo que todavía flotaba sobre la ciudad desde el fuego del palacio. Pero ambos grupos estaban de acuerdo en una cosa. Algo estaba a punto de suceder. En la casa segura donde Daniel había pasado la noche, el niño despertó antes que los demás. Se sentó en la oscuridad previa al amanecer, escuchando los sonidos de la ciudad que comenzaba a despertar. Podía oír las campanas de las iglesias llamando a los fieles a las primeras oraciones, el grito de los vendedores que ya preparaban sus mercancías, el trote distante de caballos de patrullas que aún buscaban al niño desaparecido. Miguel encontró a Daniel sentado junto a la ventana, mirando el cielo que se iluminaba gradualmente. «¿No dormiste?», observó. «No necesito mucho sueño», respondió Daniel. «Las memorias que llevo a veces no me dejan descansar. Esta noche fueron particularmente intensas». Se volvió para mirar a Miguel. «Hoy es el día. Puedo sentirlo. Todo lo que ha estado construyéndose llegará a su culminación». «Podemos seguir escondiéndote», dijo Miguel. «Tengo contactos en otras ciudades. Podríamos sacarte de Castilla, llevarte a Aragón, o incluso más lejos». «No», Daniel negó con la cabeza. «No puedes huir del destino, Miguel. Y mi destino siempre fue este: aparecer, testificar y luego desaparecer. Es el patrón, la forma en que debe ser. Hablas como si supieras el futuro. No conozco el futuro, pero conozco los patrones del pasado, y se repiten con notable consistencia». Miguel se sentó junto al niño mirando también por la ventana. «¿Qué va a pasar hoy, Daniel?». «Voy a entregarme». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Miguel se giró bruscamente. «¿Qué? No. Arriesgamos nuestras vidas para liberarte. Y estoy agradecido», interrumpió Daniel. «Pero tu acto de valentía ya cumplió su propósito. Me diste tiempo para despedirme de mis padres. Me diste la oportunidad de elegir mi propio final en lugar de que fuera impuesto sobre mí. Eso es más de lo que la mayoría tiene. Pero si te entregas, te matarán. Quizás no inmediatamente por tu edad, pero encontrarán una manera. Lo sé, pero mi muerte no será el final. Será el comienzo de algo más. Una leyenda, quizás. Una historia que se contará durante generaciones. Y a veces, las leyendas son más poderosas que los hombres vivos». Miguel quería argumentar, pero mirando los ojos del niño, esos ojos que habían visto demasiado, que llevaban el peso de demasiadas vidas, se dio cuenta de que sería inútil. Daniel había tomado su decisión con la certeza de alguien mucho mayor. «¿Cuándo?», preguntó finalmente. «Al mediodía, en el lugar más público posible. La plaza de Zocodover. Quiero que todos lo vean, que todos lo recuerden». Las horas de la mañana pasaron con una lentitud agonizante. Fernando, Pedro y Diego intentaron disuadir a Daniel, pero con el mismo resultado que Miguel. El niño era inamovible en su decisión. A las 11, Daniel les hizo una petición final. «Quiero que me vistan con ropas limpias, blancas, si es posible, y quiero que me lleven caminando a la plaza, no escondido. Quiero que la gente me vea venir». Los 4 hombres intercambiaron miradas de inquietud, pero cumplieron. Encontraron una túnica blanca simple, robada de una línea de lavado apropiadamente para un niño, y vistieron a Daniel con ella. En la luz de la mañana, con su cabello oscuro contrastando con la túnica blanca, el niño parecía casi etéreo, como una aparición más que un ser de carne y hueso. Cuando salieron de la casa,
La gente en la calle inmediatamente notó algo inusual. Un niño pequeño vestido de blanco, caminando con propósito entre 4 hombres que lo seguían como guardias o discípulos. Las conversaciones se detuvieron. La gente se detuvo a mirar. «Es él», susurró alguien, «el niño que recuerda». La noticia se extendió más rápido que un incendio. A medida que Daniel caminaba hacia la plaza de Socodover, más y más personas se unían a la procesión. Algunos por curiosidad, otros por fe, otros por el simple deseo humano de presenciar algo extraordinario. Para cuando llegaron a la plaza, había cientos de personas siguiéndolos. La plaza de Socodover, el corazón comercial de Toledo, estaba llena de mercaderes y compradores, pero toda actividad normal se detuvo cuando la multitud entró. Daniel caminó hasta el centro de la plaza, donde había una fuente ornamentada. Se subió al borde de la fuente, una posición precaria para un niño tan pequeño, pero se mantuvo firme y miró a la multitud creciente. El silencio que cayó sobre la plaza era absoluto. Cientos de ojos miraban al niño vestido de blanco, esperando, conteniendo el aliento. Y entonces Daniel comenzó a hablar. Su voz, aunque aguda y joven, llevaba con claridad sorprendente en el aire quieto. Pueblo de Toledo. Me he parado ante ustedes hoy para decir una última vez los nombres de aquellos que han sido olvidados, para testificar una última vez por aquellos que ya no pueden hablar. Comenzó a recitar nombres, uno tras otro, una letanía de los muertos, hombres y mujeres que habían sido juzgados por la Inquisición, algunos culpables, muchos inocentes, todos recordados ahora por un niño que no debería conocerlos. Abraham Halevi, quemado en 1371, María de Ocaña, quemada en 1378, Pedro de Valladolid, torturado hasta la muerte en 1374, Elena de Burgos, ahogada en interrogatorio en 1377. La lista continuaba. Mientras Daniel hablaba, algo notable sucedía en la multitud. La gente comenzaba a recordar. Recordaban vecinos que habían desaparecido, familiares que nunca regresaron, amigos que fueron llevados en la noche y nunca más se volvió a saber de ellos, y comenzaron a llorar. Primero unos pocos, luego más, hasta que el sonido de sollozos llenó la plaza. Era un lamento colectivo, un duelo comunal por todas las pérdidas que habían sido forzadas al silencio, todos los nombres que habían sido borrados. En los bordes de la plaza, guardias del Santo Oficio observaban con creciente alarma. Esto era exactamente lo que habían temido. El niño convirtiendo su testimonio en un espectáculo público, sembrando dudas sobre la justicia de la Inquisición. Uno de los guardias envió a un mensajero corriendo al palacio arzobispal. Fray Rodrigo recibió la noticia mientras estaba revisando los daños del fuego. Su rostro, normalmente compuesto, mostró un destello de emoción. ¿Frustración? ¿Admiración? ¿Ambas? El niño está en la plaza de Socodover, le informó el mensajero. Está recitando nombres públicamente. Hay cientos de personas escuchando. La situación está escalando rápidamente. Fray Rodrigo cerró los ojos por un momento, pensando. Podía enviar guardias para arrestar al niño por la fuerza, pero hacerlo frente a una multitud tan grande podría causar disturbios. El niño se había posicionado brillantemente, en el lugar más público, rodeado de testigos, convirtiéndose en un mártir viviente. «Prepara mi caballo», dijo finalmente. «Iré personalmente». Fray Diego, quien había estado presente, se sorprendió. «Excelencia, ¿no sería mejor enviar guardias?» «No, esto requiere un toque más delicado. El niño quiere una audiencia, quiere hacer una declaración. Muy bien, le daré esa oportunidad, pero en mis términos». En la plaza, Daniel había terminado de recitar los nombres. Ahora hablaba directamente a la multitud. He visto sus lágrimas, he escuchado sus lamentos, y sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué un niño lleva estas memorias? ¿Por qué recuerdo lo que debería estar olvidado? Miró alrededor de la multitud, sus ojos conectando con individuos al azar. No tengo todas las respuestas. No sé por qué fui elegido, si es que fui elegido. Quizás soy una anomalía, un accidente de la naturaleza, o quizás soy un recordatorio de que algunas verdades se niegan a permanecer enterradas, no importa cuánta tierra se apile sobre ellas. Pero sé esto, he cumplido mi propósito, he dicho los nombres,
he contado las historias, y ahora esas memorias viven en ustedes también, en cada persona que ha escuchado hoy, en cada corazón que ha sido tocado. Las memorias se han multiplicado, los olvidados serán recordados. En ese momento la multitud se separó. Fray Rodrigo había llegado, montado en un caballo blanco, rodeado por una docena de guardias, pero no venía con armas desenvainadas o amenazas de violencia. Venía con la autoridad tranquila de alguien que no necesita mostrar fuerza para poseerla. Desmontó y caminó hacia la fuente donde Daniel estaba parado. La multitud se quedó en silencio, expectante. «Daniel Ben Isaac», dijo Fray Rodrigo, su voz portando a través de la plaza, «has escapado de la custodia del Santo Oficio, has incendiado propiedad de la Iglesia y ahora estás incitando al desorden público con tus proclamaciones». «He dicho solo la verdad», respondió Daniel calmadamente. «¿Es eso un crimen?» «La verdad sin contexto es a menudo mentira», replicó Fray Rodrigo. «Nombras a aquellos que fueron juzgados y condenados, pero no mencionas sus crímenes. Hablas de injusticia, pero no de los muchos casos donde la justicia fue servida correctamente». «Tienes razón», admitió Daniel, sorprendiendo a todos. «No todos los juzgados por la Inquisición eran inocentes. Algunos merecían su castigo, pero muchos no. Y el problema es que tu sistema no distingue adecuadamente entre los dos. Es más fácil condenar a 10 inocentes que arriesgar que un culpable escape». Fray Rodrigo subió al borde de la fuente, parándose frente a Daniel. Ahora eran casi de la misma altura, un inquisidor poderoso y un niño pequeño, cara a cara ante cientos de testigos. «¿Y qué propones?», preguntó Fray Rodrigo. «¿Que desmantelemos el Santo Oficio? ¿Que dejemos que la herejía se extienda sin control? ¿Que permitamos que cada acusado camine libre?» «Propongo justicia verdadera», dijo Daniel. «Propongo que cada acusado reciba un juicio justo, con derecho a defensa, con evidencia real, en lugar de confesiones forzadas. Propongo que los inquisidores sean responsables ante una autoridad superior. Propongo que la misericordia sea valorada tanto como la ortodoxia». «Hablas de ideales que no pueden existir en el mundo real. Entonces, el mundo real debe cambiar, o al menos debemos esforzarnos por cambiarlo. De lo contrario, ¿qué es la fe sino otra forma de tiranía?». La multitud murmuraba, algunos en acuerdo, otros en shock ante la audacia del niño. Fray Rodrigo sintió que estaba perdiendo el control de la narrativa. Este niño, este imposible niño, estaba convirtiéndolo en un debate teológico público, exactamente el tipo de espectáculo que el Santo Oficio trataba de evitar. «Ven conmigo voluntariamente», dijo Fray Rodrigo finalmente. «Ven y serás tratado con justicia. No serás ejecutado, tienes mi palabra, pero debes venir bajo custodia del Santo Oficio. Y si me niego, entonces será tomada la fuerza. Y en la lucha, otros podrían resultar heridos. Esta multitud, esta gente que has inspirado, podría sufrir por tu obstinación». Era una amenaza velada pero efectiva. Daniel miró a la multitud. Vio rostros esperanzados, rostros asustados, rostros llenos de una fe frágil que acababa de nacer. No quería que sufrieran por su causa. «Está bien», dijo finalmente, «iré contigo. Pero primero, una última cosa». Se volvió hacia la multitud, levantando su voz para que todos pudieran escuchar. «Recuerden este día. Recuerden los nombres que he dicho. Y cuando olviden, porque los humanos siempre olvidan, recuerden al menos esto. La verdad existe, incluso cuando es incómoda. La justicia debe ser perseguida, incluso cuando es difícil. Y aquellos que han sido silenciados merecen ser recordados, incluso cuando es más fácil olvidar». Bajó de la fuente y extendió su pequeña mano hacia Fray Rodrigo. «Estoy listo». Fray Rodrigo tomó la mano del niño, una imagen que sería recordada y discutida durante generaciones, el poderoso inquisidor y el niño profético caminando juntos a través de la multitud silenciosa. Mientras se alejaban, algo extraordinario sucedió. La gente comenzó a cantar, no un canto de iglesia, no un himno oficial, sino algo espontáneo, creado en el momento. Cantaban los nombres que Daniel había recitado, convirtiéndolos en una melodía, en un monumento vivo a los olvidados. El sonido los siguió todo el camino de regreso al palacio arzobispal. Esa noche, Daniel fue colocado en una celda diferente,
no en las mazmorras, sino en una habitación simple en el ala norte del palacio, la única parte que había sobrevivido intacta al fuego. Fray Rodrigo había ordenado que se le tratara bien, que se le diera comida adecuada y mantas cálidas, pero ambos sabían que era solo retrasar lo inevitable. Cerca de la medianoche, Fray Rodrigo visitó a Daniel una última vez. Entró en la celda solo, sin guardias, y se sentó en una silla frente al niño. «Mañana, el consejo se reunirá para decidir tu destino», dijo. «Algunos abogan por ejecución inmediata, ley canónica sobre edad sea condenada. Otros sugieren encarcelamiento permanente. Unos pocos, muy pocos, sugieren exilio. ¿Y tú qué sugieres?» Fray Rodrigo guardó silencio durante un largo momento. «Honestamente no lo sé. Eres una paradoja, Daniel. Eres peligroso para todo lo que represento, todo en lo que he creído. Y sin embargo, no puedo negar que me has hecho mejor. Me has forzado a cuestionar, a examinar mis certezas, a ver los agujeros en mi propia rectitud. Entonces quizás mi propósito se ha cumplido. O quizás apenas está comenzando. El efecto que has tenido en Toledo es como una piedra arrojada a un estanque. Las ondas se extenderán. La gente hablará de ti durante años, décadas, quizás siglos. Te convertirás en leyenda. Las leyendas son útiles», dijo Daniel. «Permiten que la verdad sobreviva cuando los hechos se han perdido. ¿Es eso lo que quieres? ¿Convertirte en un mito? Quiero que los nombres sean recordados. Si convertirme en un mito es lo que se necesita para eso, entonces que así sea». Fray Rodrigo se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. «Si hay un Dios, Daniel, un Dios real, no el que nosotros los inquisidores invocamos para justificar nuestras acciones, entonces creo que Él te ha favorecido. Has sido su voz en maneras que nosotros, sus supuestos siervos, nunca hemos sido. Quizás, o quizás soy solo un niño extraño con memorias imposibles, pero de cualquier manera, gracias por escuchar». Cuando Fray Rodrigo se fue, Daniel se acostó en su cama y cerró los ojos. Las memorias que había llevado durante 14 meses, las voces, los rostros, los gritos, finalmente comenzaban a desvanecerse. Era como si, habiendo cumplido su propósito, estuvieran liberándolo. Por primera vez desde que nació, Daniel durmió profundamente, sin sueños, sin visiones, solo paz. A la mañana siguiente, cuando los guardias llegaron para llevarlo al consejo, encontraron la celda vacía. La puerta estaba cerrada desde fuera. La ventana era demasiado pequeña para que incluso un niño pasara y estaba en el tercer piso de todos modos. No había pasajes secretos, no había lugares para esconderse. Daniel simplemente había desaparecido. La búsqueda que siguió fue aún más intensa que la anterior. Cada centímetro del palacio fue examinado, cada sótano, cada ático, cada armario. Nada. El niño se había desvanecido como si nunca hubiera existido. Algunos dijeron que había sido una ilusión desde el principio, un espíritu o ángel que había tomado forma humana brevemente para entregar su mensaje. Otros insistían que había encontrado una manera de escapar y estaba escondido en algún lugar de la ciudad. Unos pocos susurraban que la iglesia lo había matado en secreto y estaba encubriendo el crimen. Pero la verdad, como suele ser el caso, nunca se conoció con certeza. Los registros oficiales del Santo Oficio de Toledo para el año 1382 mencionan solo brevemente a un niño no identificado que hizo declaraciones heréticas y posteriormente desapareció. 3 líneas en un libro de registros que de otro modo documentaba meticulosamente cada caso, cada juicio, cada sentencia. Fray Rodrigo de Medina vivió otros 22 años. Después de los eventos de 1382, su enfoque cambió sutilmente. Seguía siendo un inquisidor riguroso, pero comenzó a implementar salvaguardias adicionales en los juicios, requerimientos de evidencia más estrictos, mejor acceso a defensa para los acusados, revisiones de casos dudosos por múltiples jueces. No fue una reforma completa. La Inquisición continuó sus operaciones durante siglos después, pero fue un comienzo. Cuando estaba muriendo en 1404, se dice que Fray Rodrigo pidió que su última confesión incluyera una disculpa específica al niño cuyo nombre no puedo recordar, pero cuya cara nunca olvidaré. Isaac y Raquel nunca tuvieron otro hijo.
Raquel murió de pena 3 años después de la desaparición de Daniel. Isaac vivió hasta los 60 y durante esos años mantuvo su promesa. Escribió cada nombre que Daniel había mencionado, cada historia que había contado. El manuscrito, 100 páginas de memoria cuidadosamente documentada, fue preservado por la comunidad judía de Toledo y eventualmente encontró su camino a los archivos de varias sinagogas en Europa. Miguel de Segovia y sus 3 compañeros nunca fueron capturados por su papel en la fuga de Daniel. Cada uno vivió una vida larga, y en sus años finales, cada uno contó la historia del niño que había liberado, añadiendo su propia perspectiva a la leyenda creciente. Pero fue la propia ciudad de Toledo la que mantuvo viva la memoria de Daniel más vívidamente. La historia se transmitió de generación en generación, cambiando con cada narración, acumulando detalles míticos, pero manteniendo su núcleo esencial. Un niño que recordó lo que debería haber sido olvidado, que habló por aquellos que habían sido silenciados. Cada siglo, la historia resurgía. En 1482, durante el apogeo de la Inquisición española bajo Torquemada, una niña en Toledo comenzó a hablar de el niño que recuerda y a recitar nombres de víctimas recientes de la Inquisición. Fue silenciada rápidamente. En 1582, exactamente 200 años después de Daniel, un monje en el monasterio de San Juan de los Reyes escribió un tratado sobre el niño profético de Toledo y lo distribuyó en secreto, llamando a reformas en el sistema inquisitorial. En 1682, durante un periodo de renovada persecución de conversos, aparecieron grafitis en las paredes de Toledo. Daniel recuerda, Daniel testifica, Daniel volverá. Y en 1782, cuando la Inquisición estaba en sus últimos años de poder real, un historiador llamado Antonio Martínez publicó un estudio exhaustivo de los archivos inquisitoriales de Toledo. En su conclusión, escribió: «Entre todos los casos que he estudiado, ninguno me ha perturbado más que el del niño sin nombre de 1382. Los registros oficiales casi no lo mencionan, pero las fuentes secundarias, diarios personales, cartas, crónicas locales, están llenas de referencias a él. Es como si la Iglesia quisiera borrar su existencia, pero la memoria colectiva de Toledo se negara a dejar que sea olvidado. Quizás ahí yace la verdadera lección, que ciertas verdades, una vez habladas, no pueden ser silenciadas sin importar cuánto poder se ejerza contra ellas. En el siglo XXI, Toledo es una ciudad turística, famosa por su arquitectura medieval y su herencia multicultural. El Palacio Arzobispal, ahora convertido en museo, atrae a miles de visitantes cada año. En 2015, durante renovaciones en el ala norte, la parte que había sobrevivido al fuego de 1382, los trabajadores descubrieron algo inusual detrás de una pared, una pequeña habitación, no más grande que un armario, que no aparecía en ningún plano arquitectónico. Dentro de la habitación encontraron lo que parecían ser los restos de un niño pequeño. Los análisis de carbono 14 fecharon los restos en el siglo XIV, consistente con el período de 1380-1390. Junto a los restos había un pergamino, milagrosamente preservado por el aire seco de la habitación sellada. El pergamino contenía una lista de nombres, 137 en total, nombres que, cuando fueron verificados contra archivos históricos, correspondían a personas juzgadas por la Inquisición de Toledo entre 1360 y 1382. En la parte inferior del pergamino, en una letra diferente, quizás añadida por una mano diferente, había una nota simple: «Aquí descansa Daniel ben Isaac, quien recordó a los olvidados. Que su sueño sea pacífico, pues su labor está completa». El descubrimiento causó una sensación menor en círculos académicos. Algunos insistieron en que probaba la existencia del legendario niño que recuerda. Otros argumentaban que era una elaborada falsificación medieval, o quizás los restos de un niño ordinario al que se le había atribuido una historia extraordinaria después de su muerte. La Iglesia Católica, cuando fue consultada, no emitió una declaración oficial más allá de reconocer que, durante la Inquisición, muchas cosas lamentables ocurrieron y continuamos examinando ese período con honestidad y humildad.
Los restos fueron enterrados nuevamente en el cementerio judío de Toledo, con una ceremonia que reunió a representantes de comunidades judías, cristianas y musulmanas, un entierro apropiado para un niño que había vivido en una época cuando esas tres comunidades compartían Toledo, aunque no siempre en paz. En su tumba, que puede ser visitada hasta el día de hoy, hay una inscripción simple: Daniel ben Isaac, 1382, quien recordó por aquellos que no podían. Que su nombre sea pronunciado como él pronunció los nombres de otros. Y cada año, el 15 de octubre, la fecha cuando Daniel supuestamente pronunció su último discurso en la plaza de Zocodover, algo notable sucede en Toledo. Sin organización oficial, sin anuncios, la gente se reúne en la plaza. Algunos son descendientes de familias que han estado en Toledo durante generaciones. Otros son visitantes que han escuchado la historia y quieren ser parte de ella. Y juntos leen nombres. Nombres de las listas que Isaac escribió. Nombres de los pergaminos encontrados en la habitación secreta. Nombres de archivos inquisitoriales que han sido desclasificados con los años. Nombres de víctimas de injusticia de todas las épocas, no solo de la Inquisición. Es una ceremonia silenciosa, solemne. No hay discursos, no hay sermones. Solo la lectura de nombres, uno tras otro, un recordatorio de que cada nombre representa una vida, una historia, una persona que merece ser recordada. Y cuando el último nombre se lee, alguien, la tradición dice que debe ser un niño, pronuncia el nombre de Daniel ben Isaac. Y todos los presentes responden: lo recordamos, él recuerda. La historia de Daniel, real o legendaria, histórica o mítica, persiste porque toca algo fundamental en la experiencia humana: el miedo a ser olvidado, el deseo de que nuestras vidas signifiquen algo, la necesidad de testificar ante injusticias, incluso cuando es peligroso hacerlo. Los escépticos señalan que no hay evidencia definitiva de que Daniel existiera como se describe en las leyendas. Los creyentes contrarrestan que la ausencia de evidencia en registros oficiales es en sí misma significativa, prueba de cuán amenazante era su verdad para aquellos en el poder. Pero quizás la verdad literal importa menos que la verdad emocional. Porque la historia de Daniel, sea factual o fabulosa, pregunta algo importante a cada generación que la escucha. ¿Quién habla por los silenciados? ¿Quién recuerda a los olvidados? ¿Y qué estás dispuesto a arriesgar para asegurar que sus nombres no se pierdan en la oscuridad de la historia? En ese sentido, Daniel, el niño que recordaba los juicios de la Inquisición y nombraba a los culpables, nunca desapareció realmente. Vive en cada persona que elige recordar en lugar de olvidar, que elige hablar en lugar de permanecer en silencio, que elige testificar incluso cuando es inconveniente o peligroso. Y quizás, cada siglo o dos, cuando las circunstancias lo requieren, Daniel regresa, no literalmente quizás, pero en espíritu, en cada niño que hace preguntas que los adultos prefieren no responder, en cada voz que se niega a ser silenciada, en cada acto de recordar que desafía el poder de aquellos que prefieren que olvidemos. El tribunal ardió en 1382 y el niño desapareció, pero las memorias sobrevivieron. Los nombres fueron dichos, y en eso, quizás, yace la verdadera inmortalidad, no en vivir para siempre, sino en ser recordado, en asegurar que otros sean recordados, en crear un legado de verdad que ninguna cantidad de poder puede borrar completamente. Daniel ben Isaac, quien recordó por aquellos que no podían. Que su nombre sea pronunciado como él pronunció los nombres de otros, ahora y en cada siglo por venir.